Muy bien, muy buenas tardes. Ahora tenemos la segunda presentación del libro Mi casa, laboratorio de aprendizaje. Tenemos a las autoras presentes: Sofía Yanet Cristina Becerra Velázquez, Marianela Tuero Rodríguez. Bien, vamos a presentar a nuestro comentarista, al magíster Martín Hernando Romero Pacheco. Él es maestro e historiador, tiene un premio regional de ensayo Ministerio de Cultura, premio María Reiche a la investigación. Sus estudios los realizó en la Universidad San Antonio del Cusco y la Universidad Andina. Tiene un posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Maestría. Capacitador de docentes en servicio durante 35 años. Investigador y promotor de investigaciones. Docente universitario y docente de educación básica durante 30 años. Le vamos a recibir al magíster Martín Hernando Romero Pacheco con sus comentarios. Adelante. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Y quiero en primer lugar agradecer esta deferencia para comentar este importante libro y tres amigas, personalidades muy destacadas de la investigación. En este caso, las autoras Yanet Cristina Becerra Velázquez, Sofía Hinojosa Cruz y Marianela Tuero Rodríguez, con quienes hemos trabajado mucho en las capacitaciones y jornadas. Hay una cosa que es importante que tenemos que destacar. Hay una frase: el demonio está en los detalles, pero también el cielo está en los detalles. Se ha demostrado ya con mucha suficiencia que formar a los seres humanos en actividades básicas como preparado de comida, el aseo de su cama, de su pieza, del lugar donde están, o que ellos mismos laven su ropa, cuiden sus enseres personales, determina mucho en la vida de un ser humano. Como vivimos apresuradamente, con velocidades distintas, pensamos que esos hechos ya son naturales, connaturales al ser humano. Y entonces descuidamos la concepción, la conciencia de que los que no se han formado en eso tienen problemas fundamentales en la vida. El solo hecho de dejar un papel, de dejar prendido una computadora, de no apagar el interruptor, ya incomoda a una comunidad, y los detalles a veces son decisivos. En la vida militar, el dejar un detalle puede significar la derrota o un triunfo. Por eso que los militares se preparan mucho en el detalle, en el zapato bien lustrado, en cepillarse bien, en el orden. Y lo que hemos visto en esta pandemia, sobre todo los niños especiales, que es el libro donde se enfoca el trabajo de estas tres autoras, es eso justamente. Los niños especiales, ¿no es cierto?, con diferentes síndromes, no son enfermos, sino son personas que tienen otra manera de mirar y concebir el mundo. No son pacientes, son personas que tienen otra forma de ser. Tienen fijaciones, un pequeño
enojo, algo que no le satisface, un olor fuerte, una emoción muy intensa, determina mucho en su vida. Con esta mentalidad instrumental, con esta mentalidad tremendamente parametrada en solo el producto y el resultado, hemos olvidado los procesos y una parte importante que es lo que se llama los aspectos blandos. La pandemia marca un antes y un después en todo. Es el fruto de un sistema instrumental que ha arrasado para tener bajos precios todo lo que se viene. Los chinos, campeones en ello, han financiado el desastre occidental de la crisis del 2008, que se pensaba que había superado, después de la Guerra Fría, un mundo totalmente instrumental de la Guerra Fría. Pero no, se dedicaron a hacer especulaciones financieras y la burbuja del 2008 fue algo infame del sistema frío del mundo. Pero eso no queda ahí, sino que para rescatar sus bancos recurrieron a la economía más infame, la de explotar seres humanos, arrasar la biomasa, y la pandemia es fruto de todo esto, fruto de Occidente irresponsable que no supo, después de la caída de la Unión Soviética, hacer un mundo más compartido, y fruto de el otro lado que arrasa con todo por tal de tener mercados. Pero no nos interesa tanto el fenómeno político y económico, sino qué es lo que ha llevado a ese mundo a eso. Ha llevado una mentalidad instrumental, una mentalidad que ha olvidado el ser humano. Por eso es que hoy pedimos lo que se llama una segunda ilustración. Hemos perdido el norte de la convicción del hombre como centro del mundo. La mercadería por la mercadería o la ganancia por la ganancia. Entonces la pandemia no solo interpela una escuela no presencial, no solo interpela las posibilidades que tiene la casa, sino el mundo entero que no se ha fijado en aprovechar la tecnología para hacerla más útil a la causa humana. La tecnología se creó para el ser humano, pero desde la revolución industrial ha servido más bien a intereses instrumentales de unos cuantos. Por eso este libro es importante, porque vuelve el centro, al centro del mundo, a la familia educadora, a esa gran línea del proyecto educativo nacional, donde la escuela tenía que ser un medio y el fin tenía que ser la sociedad educadora. La escuela está hecha fundamentalmente para ser un medio y para que termine en una escuela educadora, en una sociedad educadora, en una comunidad educadora. El fin fundamental de la educación es generar ciudadanos. El fin último, ulterior de la educación no es solo que tengas competencias o conocimientos. El fin ulterior de la educación es que seas ciudadano. ¿Y qué es ser ciudadano? No es ser un fanático de un partido político, no. Es controlar el poder, tener contrapesos. Pero primero tienes que controlar tu vida. Por eso que desarrollamos en educación el área de personal social, que se complementa con ciudadanía, ciencias sociales, que es la base. Y empezamos desde inicial con la convivencia, el no pelearse por un lapicero, por un tarjador, por una crayola. Esas partes sustanciales de la educación hemos olvidado. Y la integración de la familia se había olvidado. De pronto nos vimos obligados, muchos capacitadores, a formar padres educadores. Yo participé en 4 cursos gratis, porque no había cómo pagar. Me decían, Martín, ayúdanos. He hecho currículas para padres. Cómo manejar la currícula, cómo usarla. Ya, no puedo comprender el currículo, es complejo. Ya, nada más vete a los estándares, donde te definen
el área, el enfoque de cómo evaluar. Ya, pero no sé cómo hacer de profesor. Ya vamos al marco de buen desempeño docente. Ya, la lógica, directo. Hemos tenido que capacitar padres de familia para ser profesores. De emergencia. ¿Cómo se utiliza el WhatsApp? ¿Cómo se utiliza el Classroom? ¿Cómo se acumula? ¿Cómo se manda la tarea? Me acuerdo que en el cuarto tuvimos que hacer todos esos esfuerzos porque los chicos se quedaron sin profesores y las profesoras lo hicieron. Y el trabajo más heroico que han hecho ellas es ese trabajo con personas especiales. Yo siempre digo, no, en broma, el de secundaria te enseña un poquito, el de primaria te enseña todo, pero los de inicial y especial te crían, y realmente te crían. Es una recrianza. Entonces las dimensiones del libro tienen esas aristas, tienen esa reflexión, cómo desde el hogar, convertir el hogar en un laboratorio. Esa es una de las contribuciones fundamentales. Una aula, un sitio donde logras la autonomía. Es lo más importante de la educación, lograr la autoeducación. El profesor está hecho para acompañar un tiempo en tu vida. El resto del tiempo tú tienes que lograrlo, por eso se llaman competencias. Solo te dan un hilo y el resto lo tienes que hacer tú. El centro del libro entonces está centrado en cómo lograr que tú seas autónomo. La casa se ha reconvertido en un espacio de educación. Y otra cosa fundamental, el proyecto de vida y el proyecto de familia y de sociedad. Convertida la educación solo en enseñanza, en la frialdad de los conceptos, de los apotegmas, teoremas, leyes. Habíamos olvidado que la educación es hacer un proyecto colectivo. Eso que nos falta. El gran problema del 4 de noviembre, justamente, celebramos la caída del más grande proyecto de unidad nacional y de un norte, que hasta ahora no lo recuperamos. Otra parte importante es cómo las competencias se logran a partir de la formación de la personalidad del alumno en la casa. El libro, con tareas sencillas, con recomendaciones puntuales, apunta a formar personalidad en los jóvenes. La mascota, las tareas, la responsabilidad, la sensibilidad ante los demás, el hacer de las actividades auténticas propiamente de la vida, efectos de educación. ¿Cuánto hemos olvidado, por ejemplo, que ir al mercado, solamente cotizar los precios o traer la comida, saber la cantidad, te educa muchísimo más que discursos sobre economía, posicionamiento de mercado? La responsabilidad de cocinar, de ayudar en la cocina, cosas pequeñitas. Por eso empezaba esta presentación con esta frase fundamental que dice: el demonio está en los detalles, pero también en el cielo. Los detalles son importantes. Un gesto, una palabra mal dicha, una mirada. ¿Cuánto hemos perdido ese valor? Y otra cosa que es también sustancial en el texto, digamos, esa es la parte básica, esa es la parte consustancial educativa, es justo lo que hablaban en la presentación anterior, el problema de la tecnología y la educación a distancia. ¿Cuánto hemos olvidado eso? La brecha, no solo de distancia, sino de calidad. Argentina ya nos gana en eso porque la educación rural siempre, en el primer mundo, siempre va a haber campo y ciudad, siempre. Y siempre la ciudad que tiene más posibilidades políticas de dominio va a ser la ventajosa. Desgraciadamente. Pero la idea es acortarlas. Se hicieron muchos esfuerzos con teleeducación, textos que se daban como goles con
VHS, ¿se acuerdan? Se dejó de lado. Después intentos de las TIC, intentos de usar sistemas TIM, hasta que hemos llegado al Zoom, al Meet y al WhatsApp, que es más barato. Hemos aprendido incluso en esta pandemia a editar con mayor perfección y calidad videos cortitos. Esa es otra de las posibilidades que abre el texto como para formar alumnos. En lugar de un laboratorio. Este texto resulta de una experiencia muy rica y brillante que surgió, yo creo que más de los profesores que el Ministerio se rompió, los laboratorios pedagógicos. Soy testigo de muchos de ellos, en Sicuani, donde he trabajado, y con unas profesoras con las que he estado cerca, que es un espacio muy rico donde no solo se socializa, o sea, se tejen mayores relaciones de personas, cercanías emocionales y de amistad, sino que se han superado muchos métodos y muchos enfoques pedagógicos. Por eso yo reclamo que las reformas educativas que ya habían entrado en el aula, con un marco de buen desempeño docente, con el acompañamiento docente en el aula, que es donde se decide, porque ya sabemos cómo es el currículo, qué es una competencia, qué es evaluación, qué es concreción curricular, se sabe, pero ahora hay que aplicarlo. Y ha habido un retroceso. Y este texto va mucho más allá del aula, va al hogar. Por eso es pionero e importante y fundamental leerlo y que las investigadoras continúen el trabajo de aplicación y de enriquecimiento. No va a cambiar la educación si no cambia la sociedad, no. Yo soy divulgador, activista ciudadano, ¿no? Y comento políticas, no partidarias. Y siempre me preguntan, ¿qué hacemos para cambiar el Perú? ¿El Congreso, los partidos políticos, el Ejecutivo? No, señor, es el ciudadano. Es en la casa. Y la educación. La educación es, hasta ahora concebida solo escolarizadamente. Alguien decía, haciendo un símil de parafraseo con los carros, la educación es 2x4. ¿Qué es 2x4? 2 tipos de personas, 4 paredes, 2x4, ¿no? Entonces, una educación que salga. Y ahora ha aparecido un concepto muy bonito que me parece interesante, que se llama las actividades auténticas, donde hay que volver. Estamos volviendo sobre lo mismo. La educación para la vida con Salazar Born y Velasco, la educación para los hechos con la recuperación de la democracia desde el 80, competencias que se ven solo en la vida y en el aula. Pero nadie está tocando este tema sustancial que han tocado las autoras, el hogar, con tips pequeñitos que en el fondo son fruto de una experiencia riquísima. Las tres son profesoras de aula, las tres trabajan o tienen cierta experiencia en educación especial, la más difícil de todas, donde se necesita más corazón, más alma que cabeza, más emoción que cabeza, por supuesto. Por eso me felicito de presentar este texto, les recomiendo la lectura y aliento a quienes han escrito que sigan profundizando en esta lista tan fundamental y tan decisiva que es la sociedad educadora y fundamentalmente el hogar y mucho más con quienes ahora son más visibilizados, los especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Sí, efectivamente, este texto está para la población de estudiantes con discapacidad. Pero no solamente para para la población con discapacidad, como ustedes han escuchado, también para las personas que no tienen discapacidad, que es tan necesario este trabajo desde la casa para lograr autonomía. Bien, las autoras han hecho un análisis y han visto la problemática, ¿no? Que cómo es que padres preocupados porque sus hijos no logran aprendizajes, ¿no? Entonces, al no lograr aprendizajes, ¿no?
desde el cuaderno, desde el lapicero, tiza, entonces han visto la forma de ver cómo trabajamos desde las habilidades básicas, desde las habilidades funcionales, desde las habilidades domésticas, ¿no? Asimismo, se encuentran también en las aulas barreras que impiden el acceso, la permanencia, la participación y también el logro de los aprendizajes. Pero ¿cómo es que para que logren los aprendizajes, estos niños empiezan a trabajar desde esas habilidades básicas, desde esas habilidades funcionales, ¿no? Y entonces realmente se ha hecho tanto análisis y se empieza a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estamos pensando en la diversidad de estudiantes? ¿Estamos pensando en la diversidad de nuestros hijos? Porque no hay hijos iguales, ¿no? Bien, entonces, y también, ¿no? Lo otro, para la preocupación para nuestros colegas maestros, ¿no? Conocemos las características de nuestros estudiantes, conocemos de qué contexto proceden, para que los maestros demos respuestas educativas pertinentes a esa necesidad de nuestros estudiantes. Y bien, vamos a continuar con nuestra presentación del libro. Ahora queremos saber cuál fue la necesidad de escribir ese libro. Vamos a presentar a una de las autoras, es la maestra Janet Cristina Becerra Velázquez, es maestra con maestría en docencia universitaria y gestión educativa, maestra de educación básica regular, con especialidad en lengua y segunda especialidad en problemas de aprendizaje, con más de 40 años de servicio a la educación. La maestra ha trascendido, ¿no? Ha trabajado en educación primaria, ha trabajado en educación secundaria, con más de 8 años en educación superior y ahora laborando con 30 años, ¿no? de servicio en la modalidad de educación básica especial. Ha ocupado cargos directivos, formadora del Minedu, en actualización en didáctica, en convenio con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y actualmente es docente de educación básica especial de la institución educativa Don José de San Martín. La vamos a recibir con fuertes votos de aplauso. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Realmente para mí es una emoción presentar este libro con las colegas con quienes he trabajado y hemos estado en muchas capacitaciones, como dijo Martín. ¿Por qué surge esta necesidad de hacer este libro? Porque vimos que el Ministerio de Educación solamente mandaba pautas para inicial, para primaria y secundaria. De especial teníamos nosotros que adecuar, como siempre. Siempre educación especial tiene que adecuar la forma de trabajo. No tenemos quizás últimamente sí lo está haciendo, pero eso va a ser de lucha de todos los profesores que han antecedido mi persona. Ahora, ¿cómo surge la necesidad de elaborar ese texto? Las tres somos docentes de educación especial. Tenemos acá a Marianela, que es de primaria, a la profesora Sofía, que es de especial, y yo que soy de primaria. Hemos visto muchas necesidades y siempre lo hemos visto, ¿no? Cada uno desde su rama, pero esto surgió en el año 2020, justamente cuando empezó la pandemia. Nos vimos un poco huérfanos y vimos pues que teníamos necesidad de trabajar con la familia, y es así que tenemos validando, por ejemplo, la práctica pedagógica. Yo estaba en la dirección de San Martín. Ustedes conocen que está el centro que está en Tío, es mi gestión. He pasado ahora ¿para qué? Para validar todas las propuestas que hacemos en este libro, y lo estamos validando personalmente yo y ellas también, cada uno de sus aulas, hasta qué punto tiene valor nuestra propuesta. Y créanme que me siento muy satisfecha por lograr cosas que a veces uno no piensa que va a lograr. Es cierto que educación especial necesita de personas
quizás que tengan más sensibilidad, vean a las personas no por especiales, sino porque tienen otra forma de ver la vida, una capacidad diferente a la nuestra, que tiene la necesidad de que sea entendida. Por todo eso, nosotros, las tres, hemos hecho este texto apoyados por el GORI en la impresión del libro, que se supone que va a sacar otro tiraje porque realmente hay cosas que todavía seguimos validando y estamos actualizando. Este libro está inscrito en la Biblioteca Nacional y reconocido por resolución directoral en Madrid. Ahora tenemos también el momento para hacer la publicación de este libro. Hemos tocado muchas puertas, créanme que muchas puertas, y no dan mucho apoyo a los textos que hacemos muchos maestros. Yo sé que hay demasiados maestros que tienen tantas ideas, tantas innovaciones, pero a falta de un presupuesto no lo sacan, se queda simplemente en proyectos. Por ejemplo, la ONG Mi Pequeña Ayuda, My Smith Help Perú, solicita la capacitación a otras instancias en otras regiones, como Arequipa, Estados Unidos, para compartir la experiencia de mi casa en lo que ya han llevado el texto, lo han visto y se han quedado encantados y dicho que sí puede ser, porque esto está contextualizado, o sea, no es una cosa que solamente podemos aplicarlos a ejemplos, puede ser a cualquier sitio, porque ahí sugerimos. Si es de esta forma, tiene el contexto, esta realidad, se puede hacer esto. Son sugerencias que nosotros, con la experiencia, como si yo tengo más de 30 años de experiencia en educación especial, con esa capacidad de decisión, es que hemos sugerido a cada una de nosotros por su experiencia. La teoría es la teoría, pero otra cosa es la experiencia. Ahora, hay otras organizaciones que también nos han propuesto, ¿no?, hacer en otro contexto, con otras figuras, pero pues son casi elementales. Pero sí se han quedado impactados con el tipo de trabajo que hemos hecho los tres. Ahora, ¿cómo beneficia ese texto al profesor de educación básica? Acá nosotros estamos proponiendo que es importante la familia. Si ustedes ven hoy en día la educación, ¿por qué está como está? No solamente en educación especial, en todo sentido. Porque hay disfunciones en las familias. Si la familia anda mal, la educación anda mal. Tiene que ir de la mano, no solamente de la mano en armonía, sino también hacer el seguimiento, especialmente inicial, primaria y especial. Si el padre de familia o la familia no hace seguimiento de lo que hacemos en el colegio, por gusto del niño no lo va a hacer. Pero muchos padres, ¿qué hacen? Las profesoras nos matamos en las 5 horas que tenemos en el colegio, pero la mayor parte de donde pasa en la casa. Desde que se levantan hasta la noche que hacen, le dejan viendo televisión, le dejan haciendo sus cosas, no hay un horario. Y acá estamos proponiendo que así como hay un horario en el colegio, haya un horario en casa. Desde que se levanta, ¿qué hacen? Saludar, asearse, la parte personal, su autonomía, su independencia, cosa que ya se perdió. Anteriormente, nuestras mamás nos enseñaban a hacer las cosas más menudas desde casa, por eso el desenvolvimiento. Pero ahora, ¿qué pasa? No hagas eso, no hagas al niño, no. ¿Y qué estamos criando? Inútiles. Niños que después se enfrentan a los padres. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Acá estamos proponiendo probablemente que el niño sea disciplinado, que el niño tenga coherencia en lo que habla y en lo que ve. No podemos educar con la boca, sino con el ejemplo. En todo sentido tiene que ser así, porque muchos papás nos hemos acostumbrado a decir, esto no se hace, pero el niño está viendo lo que el padre hace y la madre hace. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la educación verdadera? Tiene que ser mediante el ejemplo, no con la boca. Ahora, aquí el libro quiere diferentes rutinas aplicadas al trabajo, rutinas, o sea, el constante hacer de una actividad hasta que se logre un hábito.
en el aseo personal, en el arreglo de casa, en la ayuda de casa, en todo. Ahora vayan a ver, por ejemplo, una habitación de un niño o un joven de esta época, es un desastre. No se le ha enseñado a poner las cosas en su sitio. Y eso hacemos en educación especial. Que el niño sepa dónde deben estar las cosas, para qué se utiliza y cómo se debe utilizar. Desde su aseo personal, levantarse, saludar a los padres y luego ir al baño, cepillarse los dientes, lavarse la mano, la cara, peinarse y cosas menudas que ya se están perdiendo, porque ni siquiera los padres les supervisan lo que el niño hace. ¿Se lava la boca? No se lava. Se lava la cara, tampoco les interesa. Entonces, créanme que ese libro realmente es en base a la experiencia de la sala social. Es muy rica y ustedes también pueden acondicionar. Por ejemplo, cómo identificar color, texturas, subir, bajar. Por ejemplo, hay niños que no saben, por ejemplo, abrocharse el pantalón, porque son niños con discapacidad. Nosotros les damos, como decía la maestra, va realizando la acción, pero también nosotros le vamos enseñando el vocabulario, bajar, subir, pantalón, ¿no? También repotenciamos sus canales sensoriales de los niños. ¿Por qué canal sensorial el niño aprende? Puede ser por la vista, por el oído, a través de la textura y también, sobre todo, las normas básicas. Todo esto está dentro del segundo capítulo, que es para actividades para los alumnos, para que el niño sea útil en casa y en todos los espacios de nuestro hogar, ¿no? Ahora, la última parte, que es proyectos en familia, ¿qué es lo que queremos acá lograr con nuestros niños? En las actividades de la vida diaria nosotros vamos desarrollando, como digo, las habilidades, pero en los proyectos, como el niño ya va creciendo, lo que queremos es reforzar esas habilidades que ha desarrollado en casa. ¿Cómo? A través de proyectos en familias. Pero estos proyectos tienen que ser de acuerdo al contexto. Es muy diferente el contexto de un niño urbano a un niño de un contexto rural. Entonces los proyectos están también dirigidos y también lo podemos adecuar según el contexto, ¿no? Y la realidad de cada familia. Y también tomando en cuenta el enfoque de competencias que hoy en día en el Ministerio de Educación estamos trabajando en aulas, para que el niño desarrolle competencias. Y sobre todo, estos proyectos en familia va a permitir que el niño también ingrese al manejo del dinero. Por ejemplo, tenemos proyectos de crianza de cuyes, proyectos de elaboración de prendas, tejido, tenemos de repostería. Todo eso está en lo que es el tercer capítulo, con el fin de que el niño, vuelvo y repito, no sea una carga en el hogar, porque muchos niños con necesidades educativas especiales a veces son una carga en el hogar y los tiene algunas familias hasta encerrados en los cuartos, hasta no dejan que participen en nada. Pero si nosotros desde muy pequeños, a través de este libro que está dirigido a los padres de familia para que nos ayuden a nosotros las maestras, que también lo trabajamos en aula, nos ayuden en casa, hagamos que este niño no sea un estorbo, hagamos que este niño sea un niño autónomo, independiente, que ayude en algunas habilidades básicas, no será todo, ¿no? En algunas actividades simples del hogar, según la necesidad del niño. Será muy diferente desarrollar actividades de un niño que sea multidiscapacitado o un niño que tenga discapacidad auditiva o visual. Entonces, según las características y necesidades del niño, aquí están las diferentes actividades que se pueden adaptar según a la discapacidad. Profesor, eso sería todo en función a la estructura de este libro. Hoy las normas nos indican que las aulas deben ser atendidas en función de sus características, a sus necesidades. Por lo tanto, la maestra tiene que atender a la diversidad de estudiantes. Y bien, es un texto, ¿no?, que nos dice: mi casa, laboratorio de aprendizaje; mi madre, la maestra. Y entonces, empecemos desde esas actividades tan sencillas. Muchísimas gracias a nuestro comentor, al magíster Martín Hernando Romero Pacheco, y también a la maestra Janet Cristina, y también a nuestra maestra María Elena. Ahora
toman, es hora de la fotografía. Pasen adelante, por favor, para luego las maestras van a tener que pasar sitio por sitio para poderles hacerles el presente del libro en vista de que ya tenemos el otro grupo. Gracias. Aplausos nuevamente para las señoras profesoras autoras de este libro tan importante. La Gerencia Regional de Educación felicita a ustedes por la producción intelectual de este libro tan importante. Así es que un aplauso nuevamente para ellas y nos despedimos con un fuerte aplauso. Mientras ellas se toman la foto de rigor, seguramente van a pasar a obsequiar algunos libros para todos los presentes en esta ocasión. Luego vamos a pasar a la tercera presentación del libro Calendario Ambiental Regional del Cusco. Interesante producción también, producida por docentes y estudiantes de ingeniería ambiental.